Vamos a, ahí está, ya está grabando. Entonces, bueno, hoy vamos a ver concretamente la reforma papal y algo de, de lo que les platicaba en ocasiones anteriores es de que a pesar de que ya estamos en la edad oscura, ya empezamos en la Edad Media, y pues a pesar de que había mucha miseria, había mucha ignorancia y había mucha corrupción, también debemos entender que hubo periodos de tiempo, hubo espacios, hubo periodos de reforma, por así decirlo. No necesariamente como vino la reforma protestante, por así decirlo, pero sí hubo ciertos avances o hubo en su momento ciertos, vamos a llamarlo así, ciertos destellos de luz, vaya, por así decirlo, de que muchas personas, o bueno, sobre todo dentro de los monasterios, de que empezaron a ver de que, oye, las cosas pues están mal, o sea, necesitamos un cambio, la iglesia se ha corrompido, necesitamos mejorar, entonces hay elementos que hay que cambiar, ¿verdad? Entonces, a pesar de que pues sí había mucha corrupción, siempre hubo un remanente, como en todas las edades de la tierra, siempre hubo un remanente de cristianos que en su momento pues se mantuvieron fieles, ¿verdad? Digo, y obviamente todos estos dentro de los monasterios, ¿verdad? Bueno, entonces miren, me gustaría antes de empezar, ya saben, que me platicaran un poquito acerca de qué fue lo que les pareció relevante. Vimos el tema de los normandos, vimos el tema de los monasterios y demás. Entonces, eso nos da una, ¿cómo se dice? Eso nos da un norte acerca de lo que estamos pasando o acerca de lo que estamos analizando. Entonces me gustaría que me comentaran ustedes qué fue lo más relevante que vieron, qué fue lo más interesante y en qué sentido, ¿verdad? Igual vamos a irnos aquí como nos dice Zoom, por el orden que tenemos aquí. Empezamos bueno, aquí primero está Karina, luego Areli, luego Daniel y luego Daniela, ¿ok? Igual vámonos en ese orden, ¿ok? Bueno, primero soy yo. Am, este, Se me hace que voy a decir cosas que de algún video porque no me acuerdo bien como el tema de cada uno, o sea, es como así para recordar bien, pues no. Pero, este, no sé, estos tiempos casi no los toca tampoco cuando estuve en la escuela y bueno, y cuando los tocan siempre dicen que son tiempos bien feos. Y lo de las ratas y lo de las pulgas y eso, bueno, no ratas, no cucarachas. Lo de las cucarachas me llamó muchísimo la atención, dije, no, pues, qué asco. Pero, y sí dijeron que en ese tiempo había muchas enfermedades, muchas. Y no me imagino la vida de las personas que estaban ahí, ¿no? Y pues la falta de desinformación de la bíblica, pues está bien impresionante y da mucha pena porque se denigró tanto la iglesia, que bueno, como dice el libro, también la única forma de escape pues eran los monasterios, el papa por un lado teniendo todo el poder, en general creo que fueron tiempos bien complicados, pero por lo mismo que no lo vieron tal vez tan complicados ellos porque no, pues no sabían, o sea, no sé, tanta ignorancia que se fomentó en esos tiempos para hacer que la gente se quedara como estaba, ¿no? Para que no dijeran nada. Y pues lo lograron, pero pues llegó un punto en que, bueno, en la reforma, ¿verdad? Pero sí duró muchísimo tiempo la Edad Media. Y bueno, no sé, bueno, yo lo caracterizo como muchos excesos por lo de, am, ¿cómo se llama? Los templos, las iglesias que siempre eran muy extravagantes y cosas así, que quién sabe en qué, o sea, en el momento en que pues, o sea, obviamente que se formó la iglesia, antes, pues, el exceso como que no estaba tan permitido y era como que no, ¿cómo va a hacer eso? Y así, pero te puedes dar cuenta de cómo se fue cambiando tanto que el oro era aceptado y todo ese tipo de cosas, o sea, después del Papa y después de Justino y así. Y, y me llamó también mucho la atención los vikingos, porque como todos, solo vemos como el punto de vista de un lado,
y la conversión que tuvo no me acuerdo cómo se llamaba, pero un jefe vikingo, me llamó mucho la atención, pero aún así o sea, no sé, cómo trato de encontrar algo bueno de esta época, pero está bien complicado. Lo único que creo que es bueno es que aprendes a no estar así, porque estaba bien feo. Y digo, yo he visto películas, me acuerdo de una que me pusieron hasta en la escuela, en la prepa creo, que hablaban de la Edad Media y que creían que la mujer era como, o sea, sí, que como dijiste en el video, que solamente era como un estorbo porque había pecado Eva. Entonces, y que solamente se salvaba teniendo hijos, o sea, era súper maltratada. Me acuerdo de una película que vi en la prepa sobre eso y pues me hizo recordar esas cosas, ¿no? Pero no entiendo, es que sí, o sea, no cabe en mi mente cómo es posible que haya pasado una época pero tan oscura dentro de la raza humana donde el poder, pues sí, el deseo del poder haya mm, como invadido los corazones, pero literal hasta tal punto que, que el conocimiento, o sea, literal no había. Entonces, no sé, eso sí me sigue sorprendiendo bastante y, y pues sí, estuvo bien feo. ¿Y qué más me llamó mucho la atención? A ver, era algo más, pero no me acuerdo. A ver, ya me acordé. El sistema penitenciario me llamó muchísimo la atención porque te puedes dar cuenta, otra vez a lo mismo, hasta dónde se cayó la iglesia, hasta dónde cayó el pueblo de Dios, porque el sistema penitenciario no era otra forma que, bueno, a mí me recordó a ¿cómo se dice? A los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, me recordó literalmente, pues sí, eso, o sea, los sacrificios. Dije, ay, se los sacaron del antiguo pacto. Pero, o sea, toda la gloria y toda la belleza del evangelio y la justificación a través de la fe y que solamente somos salvos por gracia de Cristo y no por nuestras obras, no por nada que podamos hacer, es como, o sea, lo más glorioso y lo que, o sea, nos asombra y no, sí, o sea, nos queda con la boca abierta, o nos deja asombrados y nos permite dar gracias a Dios, o sea, por tan grande salvación. Y pues lo deformaron todo hasta el hecho de que en la actualidad la mayoría de la gente piensa que la salvación es por obras, porque eso dice la Iglesia Católica, y son contados los que saben que realmente por tus obras no serás salvo. Entonces, el sistema penitenciario me recordó al antiguo pacto y no sé, es una forma para mí al menos de demostrar qué tan mal estaban y pues también se le dieron las indulgencias. Y yo me acuerdo que leí un libro de Martín Lutero donde decían estas de sus 95 tesis de estas pobres almas este, y no dijo inocentes, dijo estas pobres almas tontas, algo así, o sea, sí dijo de que estos tontos que escuchen esto y luego lo hacen chismes de esto y luego lo llevan a otras personas y hace que se lleve como chismes y secretos y cosas súper, volteadas a lo que es. Y pues sí, que las indulgencias yo también considero que es algo como la penitencia, que nada más son formas de sacarle dinero a la gente eh, a costa de su miedo al infierno. Entonces, sí, creo que eso es todo. Ya hablé mucho. Ok, ok, muy bien. Sí, 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 digo, me parece muy relevante esto porque, bueno, realmente también en ocasiones hay exageraciones, vaya, respecto a la Edad Media. Hay quienes dicen que todo fue un asco, pero algunos sí exageran simplemente con el fin, por así decirlo, de desprestigiar, siempre el cristianismo, ¿va? Pero obviamente sí hubo ciertos avances, sobre todo en temas de teología o temas de filosofía, y también lo cierto es de que no nada más en el mundo cristiano, vaya, sino que en todo el mundo había épocas pues bastante eh, confusas y bastante deprimentes, vaya. El mundo árabe tuvo su esplendor, pero también hubo persecuciones en ciertas áreas, también hubo masacres, vaya, también hubo mucha muerte.
el imperio mongol ni se diga. En China también, a pesar de todos los avances, también hubo mucho, ¿cómo se dice? También en China había mucha opresión, sobre todo por parte de los gobernantes, hacia la gente. Hubo muchas revueltas en su momento. Entonces, sí, vaya, la Edad Media sí, sí fue un periodo, muy, muy terrible, un periodo muy, muy lamentable, pero pues obviamente, esto vaya, de esto aprendemos, vaya. Cuando, bueno, ahorita lo vamos a platicar un ratito, cuando combinas el poder político con el poder religioso. Bueno, continuamos contigo, Arely. Pues bueno, lo que a mí me llamó la atención del tema pues fue más que nada que estaba enfocado en la historia de Guillermo, que tenía otro nombre, el Pario, algo así. Y como que él tenía como que la idea de erradicar todo eso de lo que decían de que nada más los obispos vivían de lo que era la clase alta. Ok. Y también quería pues eliminar lo que era todas las herejías que hacía la Iglesia Católica y pues en realidad como que, según lo que dicen, como que murió frustrado de no haberlo logrado. Y pues eso de que sus costumbres de malos hábitos higiénicos eran lo que los, por así decirlo, como que los distinguía de tener dinero, pues a mí se me hizo muy, muy raro, la verdad, también como decía Karina, de que, ay, no, o sea, son ideas muy, muy raras que tenían. Y pues creo que más que nada eso, que realmente pues la Iglesia Católica ya se había afirmado a como es actualmente desde ese entonces, por lo que leí. Ok, ok, muy bien. Sí, es parte de. Continuamos con Daniel y luego con Daniela. Bueno, voy a decirlo de las clases anteriores de antes de Alba y eso. Bueno, que pues durante varios siglos de que los países que ahora son Dinamarca y Suecia y Noruega habían sido pues Escandinavia y esos pueblos desarrollaban el arte de la navegación y los nómadas descubrieron que pues, podían ir a Francia y que estaban indefensa y llegaron a saquear todas las iglesias y así todo lo que hubiera y regresar a sus tierras pues con un botín. Y su nombre pues sembró pánico, o sea, pues de los que estaban ahí robando las cosas. Y bueno, sembraron pánico ahí en Europa por medio de que pues saqueaban y todo eso. Ya después empezaron a saquear otras regiones y ya después cambiaron, tenían un nombre y cambiaron su nombre, ahora eran Normandina, bueno, ahora no, antes era Normandina y aceptaban la fe y todos se hicieron cristianos. Eh, También que a través de toda la era de las tinieblas siempre había pues quedado encendida la chispa de las ideas evangélicas y que los nobles que guerreaban entre sí los miembros de los diversos partidos que disputaban el papado y los siervos que en fin de cuentas provenían del sustento de Europa eran todos los cristianos. eh, Llamarlos, bueno, los llamaban cristianos de nombre, eh, y eso pues sería inexacto porque eso fue, aunque quizás errada y pues demasiada desatinada de los designios de Dios para la historia humana, era sincera. Para ella la salvación de un alma era el último propósito de la vida humana y por ello ¿cómo se llama? Por ello los más atroces eh, atropellos se excusaban sobre la base de la justificación eterna. Y resumido. Ok, ok, ok. Bueno, continuamos contigo, Daniela. Bueno, hola. Yo creo que lo que a mí me llamó más la atención o sea, lo de la reforma, o sea, de la reforma monástica, fue que en sí nunca se pudo, o sea, siempre estuvo fallida, por así decirlo, porque era más su avaricia por el dinero, porque siempre, creo que la Iglesia Católica siempre tuvo un chorro de riquezas, entonces como que eso nunca les permitió pues avanzar, por así decirlo. Y algo que me llamó la atención
fue que, o sea, lo corrompido que estaban en esos monasterios que según eran para, como para que las personas pudieran tener como más comunión con Dios, por así decirlo. Y me llamó la atención que, o sea, que según metían, o sea, disfrazaban a las mujeres, a las prostitutas como hombres para poderlas meter o algo así mencionaste, y que también que las monjas salían embarazadas y las hacían abortar. Entonces veo que, o sea, comparándolo con la actualidad, o sea, la inmoralidad sexual de todos esos monjes, o bueno, de los papados y todo eso, siempre ha estado ahí. O sea, no es posible que realmente pues perdieran como que el sentido verdadero, o sea, el temor a Dios y la razón, porque se dejan llevar más pues, por su carne pecaminosa, o sea. Y, a ver, se me va la onda. Mencionaste que también, o sea, a partir de eso, fueron como que los inicios de que se empezaba a tratar de reformar pues todo el mugrero que traían. Y, de hecho yo tenía una duda, porque en cuanto a la reforma protestante, es nada que ver, ¿verdad? Pero me acordé. Mi tío había mencionado algo así como que eso no fue del todo reformado, o sea, que solamente hubo como cambios, pero que no se reformó todo, y dije, caray, o sea, como que había otra versión. Y bueno, nada que ver, ¿verdad? Pero me acordé y quería mencionarlo para ver qué pensabas. Y bueno, ya para no dar tanto cuento del otro, no, pues no. Bueno, ya voy a comentar nada más eso. Ok, ok, ok. Bueno, sí, bueno, primero la pregunta, sí, sí es muy válida eso, de que mucha gente opina, digo, no nada más gente común, o sea, ha habido estudiosos, ha habido investigadores que han dicho de que sí, o sea, la reforma protestante fue obviamente muy buena porque volvimos a la Biblia, pero hubo ciertas cosas que algunos reformadores trataron de reivindicar todavía, ¿sí? O que en su momento trataron de mantener. Por ejemplo, Lutero seguía creyendo en la Inmaculada Concepción de María. Él seguía creyendo en María como una especie de corredentora. Incluso hoy en día muchos grupos calvinistas siguen bautizando niños, porque ya está medio contradictorio ahí el asunto, porque por un lado te dicen de que un niño cristiano, por el simple hecho de nacer en una familia cristiana, ya es parte del pacto, por así decirlo. Entonces se le puede bautizar, pero ellos dicen que Dios ya no tiene planes para Israel porque Israel lo desechó y demás. Entonces, cuando bíblicamente la Biblia pues, es muy clara cuando Dios dice que Dios no ha desechado a su pueblo, ¿verdad? Entonces, hay ciertos elementos que todavía quedaron. Repito, el tema del bautismo de niños o el tema de María, el tema del confesionario. Hoy en día los pastores luteranos siguen practicando lo que es el tema de la confesión. Entonces sí quedaron algunas manchitas por ahí de catolicismo que no serían otros movimientos, por ejemplo, en su momento los presbiterianos, los metodistas, los bautistas y todos ellos ya son los que empiezan a decir de que, oye, pues es que realmente sí, con la reforma volvimos a la Biblia, la fe es la que salva, no las obras, la sola escritura, o sea, solamente la Biblia es la autoridad máxima, no es ningún papa, no es ningún tipo, es la Biblia, solamente a Cristo debe ser la gloria, a ningún santo y demás, aunque Martín Lutero siguió defendiendo algunos temas respecto a las imágenes, ¿verdad? Entonces, vaya, sí fue necesario que pasara todavía más tiempo después de la reforma para implementar todavía o para ir quitando esas manchitas, vaya, por así decirlo, de que en su momento pues sí se quedaron, vaya, sí se quedaron del catolicismo. Entonces, de hecho, ha habido muchos temas. Hubo un concilio, de hecho, hubo un concilio allá creo que fue como entre los 40 y los 50, el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II lo que nos decía, o de lo que hablaba, era de que la Iglesia Católica se tuvo que reformar. Y la Iglesia Católica se tuvo que reformar porque ya se vio que estaba perdiendo mucha influencia, mucho poder. Si ustedes no lo sabían, y a lo mejor lo platicaremos en su momento, pero la Iglesia Católica estuvo muy metida con los nazis. De hecho, la Iglesia Católica ayudó a escapar a muchos nazis en lo que se conoce como la ruta de las ratas. Entonces, sí, o sea,
La Iglesia Católica estuvo muy metida y entonces la Iglesia ocupaba un lavado de imagen. ¿Y qué es lo que hacen ese lavado de imagen? De que empieza a burocratizar la Iglesia Católica todavía más. Ya dice, no, ¿sabes qué? Ahora ya no vamos a, ya no vamos a dar las misas en latín, ya las vamos a dar en su idioma tradicional, inglés, español, francés, todo ese rollo. Y empiezan a introducir, pues vaya, otra serie de cambios, ¿verdad? Que pues al final de cuentas estaban diseñados para pues darle ese lavado de imagen que en su momento pues la iglesia quería, vaya, o necesitaba. Entonces, ahí vemos esa situación y pues vaya, realmente la Iglesia Católica ahorita sí está, ¿cómo decirlo? O sea, realmente sí está herida de muerte, como dicen algunos, porque pues cada vez son menos, realmente cada vez pierde su imagen cada vez más. Entonces, por ese lado, pues no, vaya, y esto no lo digo yo, muchos católicos lo han admitido, o sea, que realmente ya la Iglesia Católica va en un declive tremendo y lo que la Iglesia ha tratado de hacer es empezar a congraciarse pues con estos grupitos LGBT y demás temas, ¿verdad? Por ejemplo, ya tiene tiempo que los sacerdotes casan gays y lesbianas, o sea, eso no es nuevo, ya tiene tiempo esto. Obviamente que a puerta cerrada y no le llaman matrimonio, ¿va? Pero pues realmente sí lo hacen. Entonces, te digo, por ese lado, vaya, ahí se ve, o sea, ahí se ve la reforma fallida que en su momento aplicaron. Y no solamente ellos, por ejemplo, los luteranos también, la iglesia luterana se está muriendo, ya muchos de ellos están aceptando o están adoptando todo ese tipo de prácticas, pues, ahora sí que los LGBT y demás, ¿verdad? También lo que vendría siendo en varias iglesias calvinistas. Las iglesias calvinistas y alguna que otra metodista también ya están adoptando ese tipo de prácticas, la famosa teología queer. Entonces, estas iglesias que están adoptando ese tipo de ideas, que en su momento fueron claves para Europa, ahorita se murieron. O sea, por ejemplo, el cristianismo en Europa está muerto, ¿sí? Hay muy poquitos reductos de cristianismo. Oye, y que hay un grupito en Italia, y que otro grupito en Suiza, hay otro grupito en Inglaterra, y otro grupito allá en Suiza, digo, en Suecia, Noruega. O sea, realmente son grupitos muy aislados, o sea, que ya se están acabando. ¿Por qué? Porque en su momento no supieron manejar y en su momento no supieron aplicar lo que vendría siendo bien la reforma, o solamente se quedaron con la reforma tradicional, no se dieron cuenta que aún había muchas cosas que necesitaban mejorar, güey. Entonces, eso fue lo que en su momento les trajo ese tipo de problemas. Y de hecho, esto lo han dicho muchos, tanto cristianos como comentaristas, de que, por ejemplo, el futuro del cristianismo está en Latinoamérica y está en China, China y África. O sea, ahorita el cristianismo en China está avanzando, a pesar de la censura y a pesar de todos los problemas, el cristianismo en China está avanzando a pasos agigantados. Y realmente las denominaciones que más están creciendo somos nosotros, de las denominaciones pentecostales. Somos las que más crecimiento están teniendo. Entonces, obviamente eso implica también una responsabilidad de nuestro lado por mejorar nuestros sistemas educativos, por mejorar todo el tema doctrinal, pero también para seguir trabajando, vaya. Porque ya al paso en el que vamos, vaya, algunos lo han dicho, China se ha convertido en el país más cristiano del mundo, a pesar de la persecución. Latinoamérica también va para allá. Latinoamérica siempre fue un 90 y tantos % católica y eso no cambió por mucho tiempo, en parte debido a la intolerancia religiosa. Es decir, en Latinoamérica no había libertad religiosa, eso fue relativamente nuevo. De hecho, todavía empezando los 2000, cuando era muy común que cuando el PAN llegaba al poder, el PAN siempre quería cerrar iglesias cristianas, de todas, de nosotros, que Castillo del Rey, que las asambleas de Dios, centros de fe, por ser grupos católicos siempre eran autoritarios en sí, ¿verdad? Pero vemos que hoy en día ya el catolicismo está bajando a 70, 60%. Ustedes dirán, oye, pero pues todavía son más de la mitad. Sí, pero estamos hablando que siempre eran más del 90. Estamos hablando que bajaron casi en un 30%, ¿sí? O sea, es un cacho que se ha bajado en menos de 20 años. Entonces, eso pues implica mucha responsabilidad y también pues implica una conciencia, vaya, de nuestro lado por mejorar, vaya, por así decirlo, como cristianos también. Entonces, vamos a continuar.
bueno, ya aquí nos entretuvimos un poquito de tiempo, pero estuvo bien aclarar estos puntos. Igual todo lo que estamos viendo aquí en su momento va a ser la base cuando toquemos el tema de la reforma. Fíjense, vamos a ver aquí lo que nos dice Pedro Damiano, que fue un monje también. Dice, ¿qué habrían hecho los obispos de antaño de haber tenido que sufrir todo esto? Cada día un banquete, cada día una parada en la mesa, toda clase de manjares, no para los pobres, sino para huéspedes sensuales, mientras a los pobres, a quienes en realidad pertenecen, no se les deja entrar y desfallecen de hambre. Vaya, esto es algo muy común. Recuerden que el tema del monaquismo, el monaquismo surgió porque la gente quería mejorar su relación con Dios. O sea, había muchos hombres que decían, ¿sabes qué? Las cosas están mal, tenemos que mejorar, tenemos que cambiar. El mundo en el que vivimos es un mundo muy, muy lleno de pecado, entonces tenemos que alejarnos de este mundo. Otros, muchos incluso, se dedicaron a la vida monástica cuando Constantino empieza a meterse, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues Constantino no tiene nada que hacer aquí, pues vámonos al desierto. Después llega el monaquismo benedictino y el monaquismo benedictino dice, está bien, vamos a vivir una vida monástica, pero organicémonos, ¿sí? Organicémonos, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas en orden, fundemos lugares, lugares higiénicos, lugares limpios, donde trabajemos, donde podamos comer bien, o sea, pone no comer banquetes, pero comer lo necesario para estar saludables. Entonces, vaya, por este lado, pues sí, o sea, realmente Benito empieza con su reforma, pero pues obviamente Benito muere, pasa el tiempo y los monasterios pues poco a poco se empiezan a corromper, ¿verdad? Como ya lo platicamos. Y sí, o sea, realmente si ustedes quieren darse una perspectiva y no quieren invertirle mucho coco, simplemente véanse la serie de los Borgias. En la serie de los Borgias creo que está, bueno, esta estaba en TNT, ahorita la pueden encontrar en internet. Es una serie, está medio cruda y te expresa, ¿cómo se dice? Te expresa realmente lo que era la Iglesia Católica en aquellos tiempos. Era asesinatos, era compras de puestos, era sobornos, era homosexualidad, o sea, era un mugrero, ¿sí? Era un mugrero. Y realmente también era muy común que los papas o los sacerdotes se metieran con las esposas de los nobles, y luego este noble los mandaba a matar al sacerdote, y o sea, era un caos, o sea, literalmente sí fueron periodos de tiempo muy, muy, muy complejos, en los cuales, pues sí, la iglesia por un lado era el único refugio de la gente, pero pues a su vez, se corrompió pues muy feo, ¿verdad? Que ojo, no significa que hoy en día esté muy bien, simplemente que hoy en día tienen un buen programa de marketing, vaya, y de lavado de imagen, ¿sí? Entonces, vaya, por ese lado, pues sí tenemos que ser conscientes. Ahora, también otro punto muy importante, si ustedes quieren investigar bien acerca de todo este tipo de cuestiones, también se pueden leer este libro de Charles Chiniquy. De hecho, yo creo que yo lo tengo por ahí. Se llama 50 años en la Iglesia de Roma. Entonces él te habla como, pues él era pues, un sacerdote y él quería buscar de Dios, él quería santificarse, él quería mejorar como cristiano. Entonces él se va a los monasterios. Él se va a los monasterios y él pues se da cuenta que los monasterios son peores que el mundo real. O sea, los monasterios están llenos, él mismo dice, oye, meten mujeres en las noches, se emborrachan. O sea, oye, realmente pues yo vine aquí para santificarme y resulta que el monasterio es peor, ¿sí? O también él denuncia mucho eso, la homosexualidad que hay entre los sacerdotes, vaya, como está el tema del celibato, oye, pues no pueden tener hijos, no se pueden casar, oye, pues ¿qué es lo que hacen? Recurren a lo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen? Pues simplemente el tema de la homosexualidad. Y de hecho también en su momento está Alberto Rivera, un ex sacerdote jesuita también, él platica, él da mucha información acerca de cómo en los monasterios también se da mucho el lesbianismo entre monjas y la homosexualidad entre varones, ¿verdad? Debido a la frustración sexual que carga cada uno de ellos. Y bueno, digo, siempre ha habido sectas, ¿eh? Siempre ha habido sectas medio raras que siempre, oye, ¿sabes qué? Que le prohíben a su gente, bueno, ahorita lo vamos a platicar el tema del celibato,
pero igual se los adelanto porque parte de lo que estos monjes trataban de imponer, porque no era algo bueno, era algo malo, pero parte de su celo reformador, que eso sí estuvo muy mal, fue de que querían imponer pues lo que vendría siendo la parte del celibato forzoso. Hasta este tiempo el celibato era una especie de regla no escrita. Es decir, había muchos sacerdotes casados, había obispos casados, incluso hubo papas que tuvieron que dejar a sus familias para poder ser papas en su momento. Y esto también en su momento había desembocado en muchos problemas porque decían, ah, bueno, mi papá es el papa, muchos lo sabían, o sea, realmente no era un secreto. Incluso los papas era muy común que tuvieran hijos bastardos. Entonces, sabes que pues mi papá es ahora sí que mi papá es el papa. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues ellos en su momento usaban eso o trataban de usar eso a su favor para manipular, o para hacerse de un puesto político también, ¿verdad? O en su momento para heredar el puesto del papado. Entonces, obviamente, lo que hacen estos monjes, bueno, primeramente vamos a ver un poquito acerca del contexto. Lo que hacen estos monjes, pues sí, es de que dicen, ¿sabes qué? Pues esto debe de cambiar, esto tiene que cambiar porque pues la iglesia está en corrupción. Fíjense, o sea, fíjense el problema. En vez de decir, oye, la iglesia necesita una reforma familiar o la iglesia necesita dejar de aspirar a cuestiones políticas porque la iglesia no fue llamada a eso. Ah, no, no, simplemente que los sacerdotes dejen de tener familia, ¿sí? Porque luego se van a andar peleando por cargos. En vez de establecer, no, 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 o sea, si los hijos de los sacerdotes no van a tener derechos a heredar, por así decirlo, cargos públicos y demás cosas, ¿verdad? O sea, en vez de pensar bien en cómo resolver este problema, se pusieron a decir, no, 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 es que, no, la mujer es pecado, ¿sí? La mujer es una pecaminosa, y la mujer aleja al hombre de Dios y demás cosas, ¿verdad? Ojo, es completamente lo opuesto, es completamente lo opuesto a lo que nos dice la Biblia del Nuevo Testamento. Si uno ve la Biblia del Nuevo Testamento, la Biblia dice, oye, ya no hay hombre ni mujer, o sea, en el sentido de que la mujer también es parte del pueblo de Dios y puede ejercer un ministerio. Si bien el ministerio pastoral es solamente para hombres, la mujer también puede ejercer diversos ministerios. Por ejemplo, vemos en la Biblia el puesto de las diaconisas, ¿verdad? O que había mujeres que profetizaban, o que hay mujeres que también evangelizaban, o que había mujeres también vaya, que tienen el cargo de la intercesión, vaya, pero intercesión de verdad, ¿verdad? O sea, no como mucha gente lo tergiversa hoy en día. Entonces sí, o sea, la mujer tenía un ministerio, o sea, la mujer sí era importante. De hecho, para el judaísmo ya había ciertos avances en ese tipo de cuestiones, vaya. Entonces, el cristianismo medieval trató a la mujer peor que como la trataban los judíos y peor que como la trataba el cristianismo primitivo. Entonces, en este punto, pues sí, o sea, lo que hacen estos hombres es de que tratan de reformar la iglesia, pero ellos en vez de buscar una reforma espiritual y de volver a la Biblia, tratan a la iglesia como si fuera una especie de empresa, un conglomerado, y tratan de meter, vaya, regulaciones, por así decirlo, civiles. Entonces, bueno, justamente lo que vemos aquí, la intervención civil, porque la iglesia estaba muy metida, la iglesia estaba muy enrolada, por así decirlo, con el poder civil. O sea, la iglesia manipulaba a los reyes manipulaban a la iglesia, o sea, era un one-to-one, o sea, en ese sentido, ¿verdad? De que yo te manipulo, y luego cuando tú tienes poder, pues tú me manipulas, y, o sea, era un ir y venir, ¿verdad? Realmente. Entonces, pues por ese lado, sí vemos pues un problema, y también por ese lado, vemos que como cristianos, pues no debemos, vaya, no debemos de aspirar a lo que vendría siendo solamente el poder civil, vaya, eso solamente es un medio, a final de cuentas, pero no debemos, vaya, de caer en ese tipo de excesos. Otro problema también era muy común, bueno, de hecho, eso hasta la fecha se da, o sea, eso tampoco es un secreto, el tema de la simonía. ¿Qué es la simonía? El comprar cargos. O sea, si tú tenías dinero, podías comprar ser obispo, podías comprar ser sacerdote, o sea, podías comprar cargos, vaya, a final de cuentas. Entonces, según con tus posibilidades económicas, pues ahora sí que era a lo que podías acceder. Por eso había reyes que ponían obispos, de hecho había reyes que ponían papas también, pues tenían más recursos, ¿sí?
Entonces, lo que hace Bruno, cuando el emperador le propone de que hoy, ¿sabes qué? Pues ya quedó vacante la sede del Vaticano. Este, oye, pues ahora sí pues tómala, ¿sí? Toma la sede del Vaticano, o sea, sé papa, quiero que seas papa porque he visto que eres una persona comprometida, he visto que eres una persona que busca de Dios, entonces quiero que mejores, vaya, por así decirlo, que mejores la iglesia. Ojo, esto en su momento el emperador lo hacía porque, oye, pues voy a tener otro títere ahí, ¿verdad? Pero lo que hace Bruno es de que dice, no, 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 yo quiero, ¿cómo se dice? Yo quiero em, ser papa siempre y cuando la gente de Roma y el clero me dé el puesto, o sea, no tú, ¿sí? Entonces, por ese lado, dice, sí, o sea, yo voy a aceptar el cargo siempre y cuando la gente sea la que me elija, o sea, no, no tú, no el emperador, ¿verdad? Entonces, lo que hace Bruno, es de que pues él va a Roma, va descalzo, va como un peregrino, y poco a poco, pues Bruno se empieza a ganar, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Bruno se empieza a ganar la simpatía, por así decirlo, de la gente, y sí, o sea, cuando él llega a Roma, todos lo empiezan a aclamar. ¿Sí? Todos empiezan a aclarar, digo, a aclamar, y pues sí, o sea, en este caso Bruno acepta ser papa. Pero Bruno no va solo, va varias personas, ¿sí? Va con varias personas. Uno de ellos, pues, fue Humberto. Ya hablamos un poquito de Humberto y sus imprudencias también. Y también tenemos a otro que fue Hildebrando, ¿verdad? Hildebrando también, y él en su momento sería uno de los impulsores, por así decirlo, también de la reforma. Ojo, primeramente quiero platicarles un poquito de Humberto. Humberto pues era a veces medio fanático en la cuestión de que, o sea, Humberto quería que la iglesia, por así decirlo, volviera a tiempos de antigua gloria, donde gozaba de prestigio, donde según él era santo, era santa y demás, ¿verdad? Entonces todo aquello que no le pareciera bien a él, también en ocasiones, pues ¿cómo se dice? También en ocasiones lo trataba o lo menospreciaba. De hecho, recordemos que fue gracias a este individuo, gracias a Humberto, que las dos iglesias se separan, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Fue gracias a las imprudencias de este hombre. ¿Sí? Y aquí vemos un punto muy importante que es el tema de la gestión de conflictos por parte de la iglesia. ¿Sí? Y pues bueno, nada, les platico así rápidamente de Humberto, yo que fue gracias a él. Recordemos que él fue el que se peleó con el patriarca Miguel Cerulario, y esto pues marcó un antes y un después dentro del cristianismo, ¿verdad? Y el otro pues fue Hildebrando. Hildebrando era una persona más sobria, más tranquila. También cometió sus errores, también hay que decirlo, pero en su momento Hildebrando, em, en su momento, pues él siempre, ¿cómo se dice? Él siempre se dedicó al estudio, a la devoción. Entonces él dice, hay que reformar la iglesia, pero Hildebrando no aspiraba a ningún poder o ningún poder público ni político. A Hildebrando era una especie de consejero, e incluso a él le gustaba trabajar, por así decirlo, desde las sombras. O sea, le gustaba aconsejar, le gustaba organizar, pero no le gustaba ocupar cargos públicos. Él no quería, por así decirlo, el reflector. Y como les decía, tampoco podemos decir de que no, durante toda la Edad Media, todos fueron un asco. No, o sea, realmente hubo personas en su momento ¿cómo se dice? Hubo personas que en su momento trataron de hacer las cosas bien y que tuvieron temor de Dios. Y también digo, yo estoy seguro que mucha gente fue salva. O sea, también en ese periodo hubo personas que fueron salvas y murieron y fueron al cielo, a pesar de, por así decirlo, estar dentro de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, porque en parte de ellos la ignorancia que había no era del todo culpa de la gente, más bien no había hacia dónde correr. Y en su momento la iglesia se dejó o dejó de restarle importancia al estudio de la Biblia porque se dio cuenta o empezó a buscar cada vez más el poder político, vaya. Empezó a buscar cada vez más poder político, empezó a buscar cada vez más este reconocimiento, hasta que pues en cierto punto la iglesia dejó de lado la instrucción de las masas, simple y sencillamente pues porque no le convenía sus intereses políticos, ¿verdad?
¿sí? Entonces, bueno, esto es algo muy, muy relevante. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿Nadie? Ok, bueno, también les voy a comentar de que Hildebrando, en su momento, él empieza, o más bien conoce, a un monje que se conoció o que se llamó Gregorio VI. Recordemos que los papas se cambiaron los nombres porque había un papa que se llamaba Mercurio. Entonces, como no quería tener el nombre de un dios pagano, lo que él hizo, pues, fue, este, ¿cómo se dice? Pues sabes que se cambió el nombre. O sea, se cambió el nombre y pues por ese lado de ahí empezó la costumbre de que los papas se cambien el nombre, ¿sí? De hecho, muchas de las prácticas papales empiezan a surgir en esta época. Por ejemplo, hasta aquí el papa no se nombraba en un concilio, no salía humo blanco y humo negro, eso es relativamente moderno. No había una especie de ¿cómo se decirle? De mayordomo, ¿cómo se llama? El camarlengo, creo que se le llama el camarlengo, que es una especie de mayordomo que, entre comillas, en él reside el poder entre lo que eligen un papa y otro. También los papas, bueno, también los papas ya tienen la costumbre, por así decirlo, o el papado, de que cuando muere uno, por así decirlo, ¿cómo se dice? Los papas cuando muere uno inmediatamente van a elegir a otro. O sea, no hay de que vamos a tener tantos días de duelo y etcétera y demás, no, sino que el papado se muere uno, lo más rápido posible hay que elegir a otro, ¿sí? Entonces, ya llega Gregorio VI, amigo de Hildebrando, y él también se esfuerza por reformar la iglesia, vaya, por así decirlo. Pero lo que pasó fue que Gregorio pues falla, o sea, él falla en su reforma. En su momento se levantaron varios papas, porque eso también era común, ¿eh? O sea, como los poderosos influían demasiado en la iglesia, o sea, los ricos y demás, también lo que pasaba, era de que, ¿sabes qué? El papa que llegó, va en contra de los intereses míos, por lo tanto yo voy a influir para que se nombre otro papa. ¿Sí? Entonces a veces había varios papas que se peleaban entre ellos y a veces se mataban también, ¿verdad? Digo, eso tampoco es algo, ¿cómo se dice? Eso tampoco es algo desconocido. Entonces lo que pasó es de que cuando Gregorio se da cuenta de que, pues, oye, hay varios papas, ¿para dónde corremos? ¿Qué hacemos? Pues Gregorio, en vez de defender su posición, lo que él hace, pues, es de que él abdica, o sea, él renuncia al papado y dice, bueno, con tal de que haya unidad en la iglesia, con que haya, pues, con que esto no desemboque en una guerra, pues, pues yo abdico, ¿verdad? Yo me voy. Entonces, Hildebrando va con él. Hildebrando va con él y de hecho se dice que pues Hildebrando le cerró los ojos antes de morir a Gregorio VI. ¿Sí? Entonces, por ese lado, después llega Bruno de Tula y Bruno de Tula llama a Hildebrando para que lo ayude otra vez a emprender una nueva reforma. Entonces, por este lado, muchos dicen, oye, Hildebrando se ve como una especie de manipulador que siempre anda ahí como que detrás de los papas a ver quién, ¿cómo se dice? A ver a quién manipula o a ver a quién influye. No, o sea, realmente lo cierto es de que Hildebrando sí quería cambiar las cosas, pero Hildebrando no quería poder. Y esto lo podemos ver en de que cuando Gregorio VI se va, pues él se va al exilio con él. O sea, Hildebrando podía haber peleado de que, ¿sabes qué? Pues ahora yo quiero ser papa. No. Hildebrando se va al exilio y no regresa hasta que lo llama Bruno de Tula. ¿Sí? Entonces, no, o sea, Hildebrando nunca pretendió ser una especie de manipulador en las sombras. Realmente, pues no fue así. Después ya llegaría lo que vendría siendo Bruno de Tula, que vendría siendo León IX. Entonces, como les comentaba, pues él llegó, las multitudes lo vitorearon,
e incluso hubo por ahí algunos registros, bueno, no registros, leyendas, más leyendas que otra cosa, de que había habido milagros, por así decirlo, en el paso ¿cómo decirlo? En el paso de Bruno de Tula, pues ahí por Italia. Entonces, cuando llega Bruno, toma el nombre de León IX, y lo cierto es de que pues él empieza a reformar. Además de Humberto, de Hildebrando, se une otro monje, que fue Pedro Damiano, del que leímos la cita ahorita al empezar. Entonces, él se había ganado el respeto de la gente porque, pues, al igual que él, muchos otros se habían dado cuenta de que, oye, pues, es necesaria una reforma, es necesario que las cosas cambien, ¿sí? Y, por otro lado también, muchas personas también, tanto del pueblo común, ya estaban hartas, vaya, por así decirlo, de todo lo que estaba pasando y de toda la corrupción que se estaba viviendo en la iglesia. Y entonces llega Pedro Damiano, llegan estos monjes reformadores, pero en su momento lo primero que hacen es de que empiezan a atacar, empiezan a condenar la simonía, y entonces, fíjense lo que comentan. Ellos también comentaron de que los sacramentos que los fieles recibían de los simoníacos sí eran válidos. ¿Por qué? Porque hubo ahí uno que otro que empezó a decir de que no, 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 si los sacramentos que te da una persona que es simoníaco, o sea, una persona que, por así decirlo, ha comprado su cargo público, los sacramentos no son válidos. ¿A qué nos recuerda esto? Al donatismo. O sea, aquí surgen, por así decirlo, o renacen estas ideas de donato, ¿sí? O sea, de lo que vendría siendo el donatismo. Pero, pues, obviamente ellos dicen, no, 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 o sea, no vamos a caer en eso. Lo que administra una persona, aunque sea un demoníaco, pues es válido, pero obviamente ya no se deben comprar ¿cómo se dice? Ya no se deben comprar los cargos eclesiásticos. También hubo un problema porque León VI empieza a pelear contra los normandos, o sea, los vikingos. Recordemos que los normandos, habían llegado a Italia, se habían apoderado de Sicilia, que en su momento era de los musulmanes, lo toman, ¿cómo decirlo? Eh, em, ¿Cómo se dice? Invaden Sicilia, invaden también el sur de Italia, y pues en este punto, pues sí las cosas se ponen pues mucho más complejas, mucho más difíciles, y lo que hace León VI es de que él arma un ejército y va a atacar, por así decirlo, a los normandos. Y Pedro Damiano, pues se molesta con él y dice, ¿sabes qué? El Papa no debe hacer eso, el Papa no debe meterse en temas políticos ni militares, porque pues al final de cuentas esto nos va a traer, por así decirlo, esto simplemente pues nos va a traer más problemas, esto simplemente nos va a traer más, bueno, más conflictos. Y de hecho lo que pasa es de que Pedro Damiano, pues digo, perdón, León VI, reúne un ejército, junta mercenarios, Alemania le da algunos caballeros, entonces va el Papa a pelear, él va al frente de la batalla a pelear contra los normandos, y adivinen qué, él es derrotado. Las tropas del Papa son derrotadas y el Papa pues es hecho prisionero por los normandos, quienes lo tuvieron ahí con ellos hasta que se murió, ¿sí? Y ahí que terminó León VI. También hay que ver, igual hizo algunas otras cosas más o menos resaltables. Por ejemplo, lo que él hizo fue de que en su momento, miren, la iglesia era uno de los poquitos lugares en los que había movilidad social. Entonces les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué saben de la movilidad social? ¿Qué es la movilidad social? A ver, ¿qué es movilidad social? ¿No saben? Ni idea. Cambios, sí, más o menos cambios. ¿Y social en qué sentido?
¿Por qué movilidad social? Avance. Ok, miren, cuando hablamos de movilidad social, hablamos justamente de lo que es el tema de las clases. Bueno, entre comillas, las clases sociales. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tenemos ciertos millones de pobres, hemos avanzado en que, ¿sabes qué? Los hijos de la generación pobre de la generación pasada, ahora pues ya son clase media. Es decir, que la clase baja vaya aumentando a la clase media o que incluso la clase media pues vaya mejorando su nivel de vida. Eso es la movilidad social, ¿sí? Eso es la movilidad social, este, lo que vendría siendo el movimiento obviamente pues hacia arriba, que vayan bajando los pobres. En este periodo de tiempo de la Edad Media no había casi movilidad social. O sea, si tú nacías pobre, te morías pobre porque no había otra opción, ¿sí? Si nacías rico, pues ya la hacías. Era muy raro que dejaras de ser rico, ¿sí? Entonces, la iglesia era uno de los poquitos lugares, si acaso también el ejército en cierto sentido, pero la iglesia era uno de los pocos lugares en los cuales había cierta movilidad social, ¿sí? Es decir, que tú podías ser una persona humilde, te ibas a un monasterio, estudiabas, te preparabas, podías llegar a ser sacerdote, después incluso obispo y demás, ¿verdad? Entonces, lo que pasó es de que como la movilidad social estaba siendo amenazada, por así decirlo, con el tema de con el tema de la simonía, pues ellos se proponen atacarla, que eso digo, eso está muy bien. Pero también tenemos otro problema, que es el tema del matrimonio eclesiástico, ¿sí? Es decir, que como muchos de los grandes, por así decirlo, de los poderosos, estaban casados y tenían hijos, oye, pues era muy común que quisieran dejarles herencia a sus hijos. Entonces el clero se iba a volver otra casta feudal, o se iba a ver un feudalismo eclesial, ¿sí? Entonces ellos empiezan a atacar también y empiezan a querer imponer lo que es el celibato, que también se los platiqué en la clase pasada y en el video, de que realmente durante mucho tiempo, no, vaya, no fue una idea aceptada generalmente. Siempre hubo cierta rebeldía. De hecho, por ahí una frase decía que el celibato, quien no lo cumple es un hipócrita, pero quien lo cumple es un monstruo. O sea, porque el ser humano no fue creado para eso, ¿verdad? O sea, eso sí es algo antinatural también, ¿verdad? Entonces, en este punto ellos empiezan a atacar esta cuestión y ojo, ese tema no es algo nuevo. De hecho, fíjense que ahorita hay sectas, hay grupos medio raros. Por ejemplo, fíjense, en su momento hubo grupos de que según se levantaba un profeta, un apóstol, un Jesús en la tierra, y les decía, no, 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 de ahora en adelante las mujeres no deben tener novio. ¿Por qué? Porque el tipo quería a las mujeres para él, ¿sí? En Estados Unidos hubo muchos casos de eso. No, 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 las mujeres ya no deben tener novio porque el tipo, quería acapararlas, ¿sí? Entonces se han descubierto muchos excesos de sectas y grupos medio raros que empiezan a promulgar este tipo de ideas, ¿verdad? Empiezan a propagar ese tipo de cuestiones y que realmente, pues es como lo dice la Biblia, ¿va? De que iban a llegar engañadores en su momento, lo dijo Jesús, que incluso iban a prohibir casarse, ¿va? Entonces ahí ves el problema. Y no solamente con las mujeres, ¿eh? También está para el otro lado, digo, también ha habido corrientes o también ha habido tipos que tienen prácticas homosexuales y qué es lo que dicen, ¿no? ¿Saben qué? Le voy a decir a los hombres de mi secta, de mi grupo, que no se casen, que no se relacionen con mujeres porque los quiero para mí, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen que una persona les dice algo así, aguas, ¿sí? Eviten ese tipo de personas porque algo hay raro por ahí, ¿sí? No, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto de esto, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer un acuerdo de tal cosa, ¿verdad? Aguas con eso, ¿ah? Eso es antibíblico y muy posiblemente la persona que les haga tales proposiciones tenga ciertas desviaciones o ciertos problemas ahí sexuales, ¿sí?
y se los firmo, ¿sí? Entonces, ahora sí que como dirían, cuando alguien te venga a decir esto, no es cierto, no hagas caso, no es cierto, no caigan en ese tipo de trampas. Repito, aquí estos monjes, Hildebrando, Bruno y demás, cayeron en eso. Ellos lo hicieron con vaya, con un problema legítimo, que era el tema de las herencias, pero pues hoy en día ha habido muchos engañadores y ha habido muchas personas que te vienen a decir lo mismo, ¿verdad? No, 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 que el hombre no se relacione con otras mujeres porque es esto. O no, de que la mujer no se relacione con otros hombres porque es esto, ¿verdad? Pero repito, las personas que propagan ese tipo de ideas simplemente lo hacen pues porque traen algún problema, oye. Y tú te das cuenta en la intencionalidad que traen simplemente cuando te hacen ese tipo de proposiciones. Entonces, ya están advertidos, ya están informados por si alguno les viene a meter, vaya, ese tipo de ideas, ¿verdad? Y repito, esto lo puedes ver desde el punto de vista bíblico y lo puedes ver también desde el punto de vista histórico, que esto trajo muchos problemas, ¿verdad? Y bueno, lo que hace también este León VI es de que él va a lo que es Germania, Alemania, entonces él excomulga en su momento a Godofredo de Lorena, que era un noble que se había rebelado contra el emperador Enrique III y lo obliga a someterse. Y a su vez, así como lo excomulga, intercede para que el emperador le perdone la vida, ¿sí? Después también va a Francia. En Francia estaba muy, muy arraigada la práctica de la simonía y realmente el rey y muchos nobles y muchos obispos le dijeron o le indicaron que no debería visitar Francia. Pero pues a pesar de ello, el Papa va, convoca un concilio en la ciudad de Reims y muchos de los que habían sido acusados o de los que probadamente habían caído en la simonía, es decir, que compraron un cargo de la iglesia, fueron depuestos. ¿Sí? Lo cierto es de que la simonía sí bajó bastante, pero lo que es el tema del celibato no bajó en Francia. De hecho, hay registros que en Alemania eran contados los sacerdotes o los obispos que eran célibes, por así decirlo. La gran mayoría sí eran casados, ¿sí? Pero pues este papa, como les comento, sí hizo cosas buenas, estuvo bien lo de la simonía, estuvo pésimo el tema de la, ¿cómo decirlo? Estuvo pésimo el tema del celibato, y les repito, si ustedes se topan con a un pseudoapóstol o que un profeta o que un líder y que le dice, hagamos un pacto de no tener novio o novia o de no casarse, no les hagan caso a esa gente. Muy posiblemente quieran manipularlos en algún punto de vista sexual. Así que no, no, no. O sea, aguas con eso, ¿verdad? Entonces, este, digo, tampoco les digo que caigan en el exceso que a veces dicen los campamentos, de que, a ver, ya te novia tampoco, o sea, todo con equilibrio. Pero sí, desde mi punto de vista, el Papa cometió dos errores. ¿Cuál fue el primero? Pelearse con los normandos, cuando realmente los normandos no presentaban tanto una amenaza, ellos ya se habían asentado, y lo que hacía el Papa es de que él quería, ¿cómo decirlo? Lo que quería el Papa pues era tener más tierras para él. Era muy común que el Papa tuviera sus tierras propias, por eso era muy rico. Entonces, lo hace por el tema de las tierras, y repito, pues él muere en posesión de los normandos, de los vikingos, y el segundo gran error es de que cuando va o cuando envía a Constantinopla una delegación para negociar, para platicar acerca de cómo trabajar juntos, pues lo que hace es de que también manda a Humberto, el loco de Humberto. Y lo que hace Humberto es de que se pelea con Miguel Cerulario, y la iglesia oriental y la iglesia occidental se quiebra ahí la unidad, se rompe ahí la cooperación y ahí está el gran cisma. Entonces, desde mi punto de vista, estos son los dos peores errores de León VI. Cosas buenas, cosas malas, pero lo principal no lo tocó. ¿Qué fue lo principal? Volver a la Biblia. No volvió a la Biblia. O sea, más que nada fue, por así decirlo, más que nada fue una reforma, pues, administrativa, ¿sí? Pero el tema espiritual lo dejó de lado. Bueno, hasta aquí creo yo que vamos a dejarle. Digo, todavía nos faltan más temas que tocar, pero pues ya llevamos casi la hora. Entonces, el resto de lo que queda de la clase, se los voy a grabar. Este, y pues bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar hasta este punto.
¿Todo bien? Sí, Sí, todo bien. muy bien. Bueno, entonces si ya no tienen dudas ni preguntas, bueno, hasta aquí vamos a dejarle por esta ocasión. Y les recuerdo leer lo que nos va a tocar la siguiente semana,